Un joven llamado de Bestia por su pueblo desafía a un emperador con un enigma que podría cambiar todo un reino. Fique até o final que você irá saber cómo fue que terminó esa historia. En una ciudad amurallada, donde las historias estaban prohibidas, vivía Nilo. Lo llamaban la Bestia porque hablaba con cosas perdidas que nadie más podía ver. Desde que su padre desapareció en un deslizamiento de tierra, vivía con doña Alcira. Ella lo mantenía alejado de la capital, protegiéndolo de un mundo que no lo entendía. Un día llegó un decreto del emperador que cambiaría todo para siempre. Se anunciaba un torneo como nunca antes se había visto en el reino. Quien llevara un enigma imposible de resolver, ganaría una vida sin impuestos, pero quien fallara en el intento perdería su voz para toda la eternidad. Nilo decidió ir, convencido de que tenía la respuesta perfecta en sus manos. Sabía que una historia verdadera era el único enigma que nadie resuelve sin escuchar. La madre adoptiva le entregó 2 espadas antes de partir hacia su destino. Una era común y corriente, la otra contenía veneno mortal en su interior. Para emergencias que no tienen vuelta atrás, le dijo con lágrimas en los ojos. En el camino hacia la capital, su cabra Fubá cometió un error fatal. Comió la espada equivocada y murió entre los brazos de su joven dueño. 3 buitres descendieron del cielo, picotearon el cuerpo y cayeron inmediatamente después. ¿Te imaginas lo que pasó por la mente de Nilo en ese momento? La idea nació como un rayo. Las tragedias dejan pistas en cadena perfecta. Más adelante en su viaje, Nilo encontró 6 caminantes hambrientos y desesperados. Estuvo a punto de compartir la otra espada que le quedaba disponible, pero se detuvo al notar restos del veneno en sus propias manos. Los caminantes lo llamaron cobarde y siguió su camino completamente solo. Al cruzar una puente rota, encontró a los 6 hombres muertos. 4 buitres inmóviles velaban sus cuerpos en silencio sepulcral y aterrador. Nilo se dio cuenta de que cada escena era un verso perfecto, un verso de un enigma mucho más grande que nadie había logrado descifrar. ¿Puedes imaginar la revelación que estaba a punto de cambiar todo un reino? Llegó al trono con su enigma preparado y su corazón lleno de determinación. ¿Descifra la historia que me trajo hasta aquí, o libera las voces que guardas? El emperador intentó explicar todo con números fríos y mapas detallados del reino, pero las piezas simplemente no encajaban en ningún patrón lógico conocido hasta entonces. Nilo entonces narró sin adornos ni embellecimientos innecesarios su terrible viaje por el reino. Habló de la cabra, los buitres, los caminantes y la puente rota, y reveló el detalle que faltaba para completar el rompecabezas mortal. En el salón, alguien finalmente logró conectar todos los puntos dispersos. Los caminantes habían comido pan de la corona hecho con harina mohosa, harina que provenía directamente de los almacenes reales en estado de descomposición. El enigma no era solo un acertijo, era una denuncia directa contra la corona. ¿Ya intentaste algo así y fallaste en el proceso de búsqueda de justicia? Furioso por la revelación, el emperador ordenó arrancar la voz de Nilo inmediatamente. Poro, el pueblo, ahora consciente de la verdad, repitió la historia en coro. Atado a su propia ley, el tirano fue obligado a conceder la recompensa. La princesa se quitó el velo y reveló ser la bibliotecaria anónima. Ella había preservado las leyes antiguas durante años en secreto absoluto. Proclamó a Nilo como guardián oficial de las historias del reino entero. Al final, la bestia no ganó un trono dorado ni poder político. Ganó algo mucho más poderoso, un eco que resonaría por generaciones completas. Su voz se convirtió en muchas voces que cantaban la misma canción, y el emperador perdió el único poder que realmente había poseído siempre, el poder de callar a su pueblo y mantenerlos en ignorancia total. La historia de Nilo nos enseña que las palabras pueden ser más fuertes que las espadas, que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, sin importar cuánto la opriman, que aquellos a quienes llaman bestias pueden ser los más humanos de todos. ¿Y tú? ¿Ya pasaste por algo parecido en tu propia vida personal? Desde ese día, las historias volvieron a fluir libremente por toda la ciudad. Los niños aprendieron a escuchar a los ancianos, que guardaban sabiduría ancestral. Las verdades prohibidas salieron de las sombras para brillar bajo el sol, y Nilo, el joven que hablaba con cosas perdidas, encontró su verdadero lugar. Se convirtió en el puente entre el pasado silenciado y el futuro libre. Sus palabras sanaron heridas que habían permanecido abiertas durante décadas enteras. La ciudad amurallada se transformó en un lugar donde la creatividad florecía naturalmente. Los decretos tiránicos fueron reemplazados por leyes justas, escritas en consulta popular. La princesa bibliotecaria estableció escuelas donde todos podían aprender a leer y escribir, y las espadas de doña Alcira se convirtieron en símbolo de protección maternal. Nilo nunca olvidó a su cabra Fubá, quien murió para revelar la verdad. Cada año, en el aniversario de su muerte,
plantaba flores en su tumba. Los buitres que habían muerto junto a ella fueron enterrados con honores militares, porque habían sido los primeros testigos de una injusticia que debía ser revelada. La historia se extendió más allá de las murallas de la ciudad natal. Otros reinos escucharon sobre el joven que había derrotado a un emperador con palabras. Enviaron mensajeros para aprender sus técnicas de resolución de enigmas complejos. Y Nilo compartió generosamente su sabiduría con todos los que llegaban buscándola. ¿Puedes imaginar el impacto que una sola historia verdadera puede tener? Enseñó que los enigmas más difíciles no se resuelven con fuerza bruta, se resuelven con observación cuidadosa, compasión genuina y valentía para hablar claro. Los 6 caminantes muertos fueron honrados como héroes accidentales de la Revolución Pacífica. Sus familias recibieron compensación y sus nombres fueron grabados en piedra eterna. La puente rota fue reconstruida y llamada Puente de la Verdad Revelada, y se convirtió en lugar de peregrinación para aquellos que buscaban justicia. Los almacenes reales fueron limpiados completamente y puestos bajo supervisión popular directa. Nunca más el pan mohoso llegaría a las mesas de los ciudadanos. El sistema de distribución de alimentos fue reformado de arriba hacia abajo completamente, y se establecieron controles de calidad que protegían la salud de todos. Nilo estableció una tradición de contar historias cada viernes en la plaza. Ancianos, jóvenes y niños se reunían para escuchar y compartir sus experiencias. Las voces que habían estado silenciadas durante años finalmente encontraron su espacio, y la ciudad se llenó de risas, lágrimas de alegría y aplausos espontáneos. ¿Ya intentaste crear un espacio así en tu propia comunidad local? La transformación no fue inmediata, pero sí fue profunda y duradera en el tiempo. Generaciones crecieron sabiendo que sus voces importaban y serían siempre escuchadas atentamente, que la justicia no era un privilegio de pocos, sino un derecho de todos, y que las historias verdaderas tienen el poder de cambiar el mundo entero. El ex-emperador, despojado de su poder tiránico, tuvo que aprender humildad. Trabajó como jardinero en los patios del castillo durante el resto de su vida. Aprendió el valor del trabajo honesto y la importancia de servir a otros. Y eventualmente, pidió perdón públicamente por los años de opresión y silencio forzado. Nilo lo perdonó, porque entendía que el rencor solo perpetúa ciclos destructivos eternos. Las historias nos enseñan a sanar, no a vengarnos, decía a quien quisiera escuchar. La bibliotecaria princesa se casó con un escribano que amaba los libros tanto como ella. Juntos crearon la biblioteca más grande y accesible del continente conocido por todos, donde cada libro era libre para ser leído por cualquier persona sin restricciones, y donde se guardaban todas las historias que habían sido prohibidas anteriormente. Los manuscritos antiguos fueron restaurados con cuidado y amor infinitos por el conocimiento. Las técnicas de preservación se perfeccionaron para que duraran 1000 años más, y se entrenó a una nueva generación de bibliotecarios guardianes de la sabiduría, que entendían su responsabilidad de mantener vivo el conocimiento para el futuro. ¿Y tú, qué historia verdadera llevas guardada que el mundo necesita escuchar? Nilo nunca se casó, pero adoptó a docenas de huérfanos que llegaban a la ciudad. Les enseñó a escuchar las voces de las cosas perdidas y a encontrar significado, a resolver enigmas con el corazón abierto y la mente clara como agua cristalina, y a usar sus dones para servir a la comunidad, en lugar de buscar gloria personal. Cada uno de sus hijos adoptivos se convirtió en un guardián de historias. Se esparcieron por el reino, llevando la tradición de la verdad hablada con valentía. Crearon una red de narradores que mantenía viva la memoria colectiva del pueblo, y que impedía que los errores del pasado se repitieran en el futuro próximo. La ciudad amurallada eventualmente derribó sus murallas para abrirse al mundo exterior. Ya no necesitaba protegerse, porque había encontrado su fuerza en la verdad compartida. Los visitantes llegaban de tierras lejanas para aprender sobre la Revolución Pacífica, y se iban llevando semillas de cambio para plantar en sus propios hogares. Doña Alzera vivió para ver el triunfo de su hijo adoptivo querido. Murió en paz, sabiendo que había criado a alguien que cambió el mundo para mejor. Sus empadas se hicieron famosas en todo el reino por su sabor y su historia, y se convirtieron en símbolo de la protección maternal que todo niño merece recibir. La receta fue preservada cuidadosamente y enseñada a las futuras generaciones de madres. Si quieres, pide en los comentarios que el equipo Historias que sobreviven te la mande. Los buitres que habían muerto se convirtieron en símbolo de los testigos accidentales de injusticia. Su imagen fue adoptada por los movimientos de justicia social en todo el continente, recordando que a veces la verdad se revela de las maneras más inesperadas posibles, y que debemos estar atentos a las señales que nos rodean constantemente. ¿Puedes ver las señales de injusticia en tu propia comunidad que necesitan atención? Nilo envejeció rodeado de amor, respeto y el cariño genuino de todo su pueblo. Sus cabellos se volvieron blancos como la nieve, pero sus ojos mantuvieron su chispa. Siguió contando historias hasta el último día de su vida en la tierra. Y cuando murió,
Toda la ciudad lloró como si hubiera perdido a un padre. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación para los buscadores de justicia mundial, donde la gente venía a pedir inspiración para enfrentar sus propias batallas, y donde se juraban compromisos de mantener viva la tradición de la verdad hablada. Su lápida llevaba inscrita una frase simple pero poderosa: las historias liberan voces. La tradición continúa hasta el día de hoy, en esa ciudad transformada por completo. Cara Viernes. Alguien nuevo toma el lugar de Nilo en la plaza central. Cuenta una historia verdadera, que necesita ser escuchada por la comunidad entera, y el eco de su voz se multiplica en 1000 voces que cantan la misma canción. Los niños crecen sabiendo que sus palabras tienen poder para cambiar el mundo, que la verdad es más fuerte que cualquier decreto tiránico o amenaza de castigo, y que aquellos a quienes el mundo llama diferentes pueden ser los más poderosos. ¿Reconoces tu propio poder para ser la voz que tu comunidad necesita escuchar? La historia de Nilo nos recuerda que los héroes no siempre llevan armaduras brillantes. A veces son jóvenes incomprendidos, que hablan con cosas que nadie más ve, que tienen el valor de enfrentar imperios enteros armados solo con la verdad, y que transforman su diferencia en una fuerza para el bien de todos. Nos enseña que las tragedias pueden convertirse en pistas hacia la justicia, que el sufrimiento de unos pocos puede revelar la corrupción que afecta a muchos, y que las historias verdaderas tienen el poder de liberar voces silenciadas durante generaciones. Como la voz de Nilo se multiplicó hasta convertirse en el coro de todo un pueblo. ¿Y tú? ¿Estás listo para usar tu voz para liberar a otras voces silenciadas? La ciudad sin murallas prospera hasta hoy como ejemplo de lo que es posible. Cuando la verdad triunfa sobre la tiranía, y las historias fluyen libremente como ríos, cuando los diferentes son celebrados en lugar de perseguidos por su singularidad única, y cuando el poder se usa para servir, en lugar de oprimir a los más vulnerables, los años pasaron y el legado de Nilo se fortaleció como raíces profundas en tierra fértil. Las empadas de Doña Alzera se volvieron una tradición en cada hogar del reino. Las madres las preparaban para proteger a sus hijos en momentos de peligro, y cada bocado llevaba consigo la historia de amor y sacrificio maternal. ¿Ya probaste proteger a alguien que amas con la misma determinación de Doña Alzera? Los mercados de la ciudad se llenaron de historias contadas por los comerciantes viajeros. Cada producto venía acompañado de una historia sobre su origen y creación. Los compradores no solo adquirían mercancías, sino memorias y experiencias únicas, y el intercambio comercial se convirtió también en intercambio cultural enriquecedor para todos. Las escuelas establecidas por la princesa bibliotecaria florecieron más allá de toda expectativa. Los niños aprendían no solo a leer, sino a interpretar las historias de su entorno, a encontrar patrones en los acontecimientos y a conectar causa con efecto, y a usar esas habilidades para resolver problemas en su comunidad local. Los maestros eran entrenados, no solo en conocimientos académicos tradicionales y establecidos. También aprendían a escuchar las historias que cada niño traía desde su hogar, a valorar las experiencias familiares como fuente de sabiduría y aprendizaje válido, y a integrar esas historias personales en el currículo educativo formal. ¿Recuerdas alguna historia familiar que te enseñó algo importante sobre la vida? La Biblioteca Real se expandió hasta convertirse en una universidad completa de conocimiento. Estudiantes llegaban desde reinos lejanos para estudiar el arte de la narración. Aprendían no solo técnicas literarias, sino el poder transformador de las palabras, y regresaban a sus tierras como embajadores de la verdad y la justicia social. Los manuscritos antiguos revelaron historias similares a la de Nilo en otras épocas. Jóvenes incomprendidos que habían desafiado tiranos con la fuerza de la verdad, que habían transformado sus diferencias en herramientas para el cambio social positivo, y que habían demostrado que una sola voz puede despertar a todo un pueblo. Se estableció un festival anual llamado Festival de las Voces Liberadas en todo el reino. Durante 3 días, cualquier persona podía subir al escenario y contar su historia, sin censura, sin miedo, sin restricciones sobre el contenido de sus experiencias, y el público escuchaba con respeto cada testimonio compartido con valentía. Los festivales se convirtieron en espacios de sanación colectiva para traumas pasados. Las personas compartían sus experiencias de opresión durante los años de silencio, y encontraban consuelo al descubrir que no habían estado solas en su sufrimiento, que sus experiencias individuales formaban parte de un patrón más grande de injusticia. ¿Te animarías a compartir tu historia en un espacio seguro como ese? Los artesanos comenzaron a crear obras inspiradas en las historias del festival. Pinturas, esculturas, tapices que capturaban momentos de transformación y esperanza, música que traducía las emociones de las historias en melodías conmovedoras, y obras de teatro que recreaban los momentos más poderosos de cada relato. El arte se convirtió en una forma adicional de preservar y transmitir las historias, para aquellos que no sabían leer o que aprendían mejor a través de imágenes, y para que las generaciones futuras
pudieran conectar emocionalmente con el pasado, manteniendo viva la memoria de la transformación que había experimentado el reino. Los antiguos soldados del emperador fueron reentrenados como protectores de la verdad. Su nueva misión era asegurar que todos pudieran hablar libremente sin temor, proteger a los narradores de cualquier intento de silenciarlos o intimidarlos, y garantizar que los espacios de historias fueran seguros para todos. Muchos de estos ex-soldados compartieron sus propias historias de arrepentimiento, de cómo habían participado en la opresión sin cuestionar las órdenes recibidas, y de cómo la historia de Nilo los había despertado a su propia responsabilidad moral. Sus testimonios añadieron otra capa de profundidad al proceso de sanación colectiva. ¿Alguna vez tuviste que reconocer errores del pasado y cambiar tu comportamiento? La medicina también se transformó bajo la influencia de las historias liberadas. Los médicos aprendieron a escuchar no solo síntomas físicos, sino historias de vida, a entender cómo las experiencias emocionales afectaban la salud física de las personas, y a tratar no solo enfermedades, sino las causas profundas del malestar. Se descubrió que muchas enfermedades tenían raíces en la opresión y el silencio, que la imposibilidad de expresar la verdad generaba tensión física y mental, y que el acto de contar historias tenía efectos curativos medibles y documentados. Los hospitales incorporaron narradores terapéuticos en sus equipos médicos regulares. La agricultura también se benefició de la nueva cultura de intercambio de historias. Los campesinos compartían técnicas ancestrales que habían estado prohibidas de discutir, métodos de cultivo que sus abuelos habían desarrollado a través de generaciones, y conocimientos sobre el clima y las estaciones que solo la experiencia puede enseñar. Las cosechas mejoraron notablemente cuando se combinó conocimiento tradicional con técnicas modernas, y se estableció un sistema de intercambio de conocimientos entre las diferentes regiones. Los campesinos viajaban para aprender unos de otros y compartir sus descubrimientos, creando una red de sabiduría agrícola que beneficiaba a todo el reino. ¿Qué conocimientos tradicionales de tu familia podrían beneficiar a tu comunidad? Los comerciantes desarrollaron un nuevo código ético inspirado en la historia de Nilon. Prometían contar la verdad sobre el origen y la calidad de sus productos, no engañar a los compradores ni aprovecharse de su ignorancia o necesidad, y contribuir con una parte de sus ganancias a programas de educación pública. El comercio se volvió más transparente y confiable que en cualquier época anterior. Los consumidores podían tomar decisiones informadas sobre sus compras, y se estableció un sistema de reputación basado en la honestidad comprobada. Los comerciantes más éticos prosperaron más que aquellos que intentaban engañar. Las madres del reino establecieron círculos de apoyo inspirados en Doña Alcira, donde compartían estrategias para proteger y criar a sus hijos con sabiduría. Intercambiaban recetas, no solo de comida, sino de amor y cuidado parental, y se apoyaban mutuamente durante los momentos difíciles de la maternidad. Los círculos se extendieron para incluir a padres, abuelos y toda la comunidad, reconociendo que criar niños saludables era responsabilidad de todos los adultos, y que cada niño merecía tener múltiples figuras protectoras en su vida. Los niños crecieron más seguros y con mayor autoestima que las generaciones anteriores. ¿Tuviste figuras protectoras adicionales a tus padres durante tu infancia? Los ancianos encontraron un nuevo propósito como guardianes de la memoria histórica. Sus historias personales se volvieron tesoros valorados por toda la comunidad, y se establecieron programas para registrar y preservar sus testimonios. Antes de que la muerte se llevara esos conocimientos para siempre, se crearon sillas especiales en la plaza donde los ancianos contaban historia. Los niños se sentaban a sus pies para escuchar relatos de tiempos pasados, y se estableció una tradición de adopción intergeneracional entre familias, donde ancianos sin familia eran incorporados como abuelos adoptivos. La arquitectura de la ciudad se modificó para incluir espacios de narración, anfiteatros pequeños, en cada barrio donde las historias podían ser compartidas, acústica diseñada para que cada voz pudiera ser escuchada claramente, y asientos cómodos que invitaban a permanecer y escuchar atentamente. Los muros de los edificios fueron decorados con escenas de historias populares, murales que contaban visualmente las historias más significativas del reino, para que incluso quienes no sabían leer pudieran conocer su historia, y para que la ciudad misma se convirtiera en un libro abierto. ¿Te gustaría vivir en una ciudad donde las paredes cuenten historias? Las leyes del reino fueron reescritas en forma de historias comprensibles. En lugar de lenguaje legal complejo, se usaron narrativas que todos pudieran entender. Cada ley venía acompañada de una historia que explicaba su propósito y aplicación, y se establecieron jurados populares que interpretaban las leyes con sentido común. La justicia se volvió más accesible y comprensible para los ciudadanos comunes. Los juicios se convirtieron en espacios donde todas las partes podían contar su historia, y las sentencias se basaban tanto en hechos como en circunstancias humanas. El sistema judicial ganó la confianza del pueblo que antes lo temía. Los jóvenes que antes eran marginados por ser diferentes,
encontraron su lugar. Como Nilo, muchos tenían habilidades especiales que el reino anterior había desperdiciado. Algunos podían comunicarse con animales, otros predecían el clima con precisión, y algunos tenían intuición especial para resolver conflictos entre personas. Estos jóvenes fueron entrenados para usar sus dones al servicio de la comunidad. Se convirtieron en consejeros, mediadores, sanadores y guías espirituales, y sus diferencias se transformaron en fortalezas que enriquecían a toda la sociedad. El reino se volvió más próspero al aprovechar todos los talentos disponibles. ¿Qué habilidad especial tuya podría servir mejor a tu comunidad? La historia de Nilo inspiró movimientos similares en reinos vecinos. Embajadores llegaban para estudiar el modelo de transformación social implementado y regresaban a sus tierras con ideas para implementar cambios similares, aunque adaptados a las culturas y necesidades específicas de cada reino. Se formó una red de reinos comprometidos con la libertad de expresión, que se apoyaban mutuamente contra tiranos que intentaban restaurar el silencio, y que compartían recursos y conocimientos para fortalecer sus democracias nacientes. La transformación se extendió más allá de las fronteras originales del reino. Los viajeros se convirtieron en portadores de historias entre diferentes culturas. Cada historia que escuchaban en un lugar la llevaban a otro reino, y cada reino añadía su propia interpretación y enseñanzas a las historias. Las historias evolucionaron y se enriquecieron a través de este intercambio cultural. Los niños nacidos después de la transformación crecieron en un mundo diferente, un mundo donde su voz importaba desde el primer día de su vida, donde podían hacer preguntas sin temor a ser castigados por su curiosidad, y donde sus ideas eran escuchadas y consideradas seriamente por los adultos. Estos niños desarrollaron una confianza y creatividad extraordinarias. Inventaron juegos, canciones, historias que sorprendían a sus padres, y mostraron una capacidad natural para resolver conflictos a través del diálogo. La siguiente generación prometía ser aún más sabia que la había precedido. ¿Cómo cambiaría el mundo si todos los niños crecieran con esa libertad? Los enemigos externos del reino también se transformaron gradualmente. Al principio intentaron aprovechar lo que percibían como debilidad interna, pero descubrieron que un pueblo unido por la verdad es más fuerte que un ejército, y que las historias del reino llegaban también a sus propios ciudadanos. Algunos reinos hostiles experimentaron revoluciones pacíficas inspiradas en Nilon. Sus propios ciudadanos comenzaron a demandar el derecho a contar sus historias, y los tiranos descubrieron que no podían detener el poder de una idea. La paz se extendió más allá de las fronteras a través de la transformación mutua. Las tradiciones religiosas también se adaptaron al nuevo espíritu de apertura. Los sacerdotes aprendieron a escuchar las experiencias espirituales de sus fieles. En lugar de imponer interpretaciones únicas, celebraron la diversidad de caminos hacia lo sagrado, y las ceremonias se volvieron espacios de intercambio espiritual genuino. Las diferentes religiones del reino encontraron puntos en común antes ocultos. Todas valoraban la verdad, la compasión y la justicia como virtudes fundamentales, y trabajaron juntas en proyectos de beneficio social para toda la comunidad. La espiritualidad se volvió una fuerza unificadora en lugar de divisoria. ¿Has encontrado puntos en común con personas de creencias diferentes a las tuyas? La economía del reino se estabilizó a través de la confianza mutua restaurada. Los contratos se basaron en palabras de honor respaldadas por reputación comprobada. Las inversiones fluyeron hacia proyectos que beneficiaban a la comunidad entera, y se estableció un sistema de economía circular que minimizaba el desperdicio. Los trabajadores encontraron propósito en sus labores más allá del salario. Sabían que su trabajo contribuía al bienestar común y tenía significado profundo. La productividad aumentó cuando las personas se sintieron valoradas y escuchadas, y se establecieron horarios que permitían tiempo para la vida familiar y comunitaria. Las artes florecieron como nunca antes en la historia del reino. Los artistas tenían libertad total para expresar su creatividad sin censura, y el pueblo apreciaba tanto las obras que los consolaban como las que los desafiaban. Se establecieron espacios públicos donde cualquiera podía mostrar su arte. Los festivales de arte se convirtieron en celebraciones de la diversidad creativa, donde estilos tradicionales convivían armoniosamente con innovaciones contemporáneas, y donde el público participaba activamente en lugar de ser solo espectador. El arte se volvió una experiencia comunitaria que fortalecía los lazos sociales. ¿Qué forma de arte usarías para expresar tu historia personal? Los registros históricos del reino fueron reescritos para incluir voces anteriormente silenciadas. Las historias de mujeres, trabajadores, minorías y marginados encontraron su lugar, y se reconocieron las contribuciones que habían sido ignoradas o minimizadas. La historia se volvió más completa y precisa al incluir todas las perspectivas.
Se establecieron comisiones de verdad para investigar injusticias pasadas, no para castigar, sino para reconocer el sufrimiento y prevenir su repetición. Y se crearon monumentos que honraban a las víctimas de la opresión anterior. La memoria histórica se convirtió en una herramienta de sanación y prevención. Los deportes y competencias adoptaron el espíritu de la historia de Nilon. En lugar de solo celebrar a los ganadores, se honraba a quienes superaban obstáculos. Los atletas compartían sus historias de entrenamiento y perseverancia, y las competencias se volvieron celebraciones del esfuerzo humano en todas sus formas. Se crearon categorías especiales para personas con diferentes habilidades y limitaciones, y se estableció que el verdadero triunfo era la superación personal. Los eventos deportivos se convirtieron en espacios de inspiración mutua, donde cada participante tenía algo valioso que enseñar a los demás. ¿Qué obstáculo personal has superado que podría inspirar a otros? La medicina preventiva se desarrolló a través del intercambio de conocimientos tradicionales. Las comunidades compartieron remedios herbales que habían usado por generaciones, y los médicos aprendieron a combinar sabiduría ancestral con ciencia moderna. Se establecieron jardines medicinales en cada barrio para el acceso común. Las parteras y curanderos tradicionales fueron integrados al sistema de salud oficial. Sus conocimientos complementaron la medicina académica en lugar de competir con ella, y se crearon programas de formación que respetaban ambas tradiciones de conocimiento. La salud pública mejoró significativamente con este enfoque integral y respetuoso. Los sistemas de comunicación se modernizaron para facilitar el intercambio de historias entre regiones distantes del reino expandido. Se establecieron redes de mensajeros especializados en transportar relatos orales, y se crearon sistemas de señales que permitían comunicar historias a través de montañas. Las historias viajaban tan rápido como las noticias importantes del gobierno. Los caminos del reino se llenaron de posadas especiales para narradores viajeros, donde los viajeros podían descansar a cambio de compartir una historia, y donde se creaban archivos de todas las historias escuchadas en cada lugar. Estas posadas se convirtieron en centros de intercambio cultural vital para el reino. ¿Te gustaría viajar por caminos donde cada parada ofreciera una historia nueva? Los inventores y científicos adoptaron la práctica de documentar sus fracasos. Compartían no solo sus éxitos, sino los errores que los llevaron al descubrimiento, y se establecieron bibliotecas especiales para preservar estas lecciones de fracaso. El conocimiento creció más rápidamente cuando todos aprendían de los errores ajenos. Las escuelas técnicas incluyeron cursos sobre historias de fracaso productivo, donde los estudiantes aprendían que equivocarse era parte natural del aprendizaje, y que cada error contenía información valiosa para el próximo intento. La innovación se aceleró cuando se eliminó el miedo al fracaso público. Los mercados desarrollaron tradiciones especiales para honrar las historias de los productos. Cada artesano contaba la historia de cómo había aprendido su oficio, y los compradores valoraban tanto la historia como la calidad del producto. Se establecieron premios especiales para los productos con las mejores historias. Los alimentos llegaban al mercado acompañados de recetas y tradiciones familiares. Los compradores no solo adquirían ingredientes, sino conocimientos culinarios completos, y se crearon espacios donde las familias podían cocinar juntas usando recetas compartidas. La alimentación se convirtió en una experiencia comunitaria rica en tradiciones. ¿Qué receta familiar te gustaría compartir con tu comunidad? Los arquitectos comenzaron a diseñar edificios que contaran historias visuales. Las fachadas incluían relieves que narraban la historia de cada construcción, y los espacios interiores se diseñaban para facilitar la narración y la escucha. Cada edificio se convirtió en un capítulo del gran libro arquitectónico del reino. Se establecieron concursos anuales para el mejor diseño narrativo en construcción. Los ganadores eran aquellos que mejor integraban funcionalidad con capacidad de contar historias, y se crearon rutas turísticas que seguían las historias contadas por los edificios. La ciudad entera se convirtió en una biblioteca tridimensional de experiencias humanas. Los bosques del reino fueron protegidos como bibliotecas naturales vivientes. Cada árbol centenario guardaba historias de las generaciones que habían vivido cerca, y se entrenó a guardabosques especializados en interpretar estas historias naturales. Los visitantes podían aprender sobre historia humana a través de los anillos de los árboles. Se establecieron ceremonias especiales para plantar árboles que honraran historias importantes. Cada árbol plantado representaba una historia que el reino quería preservar, y se crearon mapas de los bosques que indicaban qué historia representaba cada árbol. Las generaciones futuras podrían caminar entre historias vivientes en forma de árboles. ¿Qué historia plantarías como un árbol para las generaciones futuras? Los orfanatos se transformaron en casas de historias donde cada niño era valorado. En lugar de ser tratados como cargas,
Los huérfanos eran vistos como portadores de historias únicas. Sus experiencias de vida se convirtieron en fuente de sabiduría para toda la comunidad, y muchos huérfanos se convirtieron en los narradores más poderosos del reino. Se establecieron programas de mentorización donde cada huérfano tenía un guardián de historias, adultos que se comprometían a ayudarlos a procesar y compartir sus experiencias, y que los apoyaban para transformar trauma en sabiduría útil para otros. Los orfanatos se convirtieron en centros de sanación y transformación personal. Los ancianos solitarios encontraron propósito como abuelos de historias adoptivos. Se emparejaban con familias jóvenes que necesitaban sabiduría intergeneracional, y compartían no solo sus experiencias, sino su tiempo y cariño con los niños. Se creó una red de apoyo intergeneracional que fortaleció a toda la comunidad. Las personas con discapacidades fueron reconocidas como narradores con perspectivas únicas. Sus historias de superación y adaptación se convirtieron en fuente de inspiración, y se desarrollaron tecnologías especiales para ayudarlos a compartir sus experiencias. El reino se enriqueció enormemente al incluir todas las voces posibles. ¿Qué perspectiva única podrías aportar desde tu propia experiencia de vida? Los festivales estacionales incorporaron tradiciones de intercambio de historias temáticas. En primavera se compartían historias de nuevos comienzos y crecimiento personal. En verano, relatos de aventuras y descubrimientos realizados durante el año. En otoño, historias de cosechas tanto físicas como emocionales y espirituales. En invierno se contaban historias de reflexión, sabiduría y planificación futura. Cada estación tenía su propio sabor narrativo que conectaba con los ciclos naturales, y las personas aprendieron a ver sus vidas como historias que cambiaban con las estaciones. Los festivales fortalecieron la conexión entre comunidad humana y naturaleza circundante. Los tribunales de justicia adoptaron el modelo de círculos de historias para resolver conflictos. En lugar de enfrentamientos adversarios, se creaban espacios de diálogo genuino. Cada parte podía contar su historia completa, sin interrupciones ni juicios prematuros, y las soluciones surgían de la comprensión mutua más que de la imposición legal. Se entrenó a mediadores especializados en facilitar estos círculos de historias, que ayudaban a las personas a encontrar puntos en común entre sus experiencias, y que guiaban hacia resoluciones que satisfacían las necesidades de todas las partes. La justicia se volvió restaurativa en lugar de punitiva en su enfoque fundamental. Los hospitales crearon programas de medicina narrativa para complementar tratamientos médicos. Los pacientes compartían las historias de sus enfermedades para encontrar patrones curativos, y los médicos aprendieron a escuchar las historias que los síntomas contaban. Se descubrió que muchas enfermedades tenían componentes emocionales que requerían narrativa para sanar. Los grupos de apoyo se formaron alrededor de historias compartidas de recuperación, donde las personas encontraban esperanza en las experiencias de otros supervivientes, y donde el proceso de contar la propia historia se convertía en herramienta terapéutica. La sanación se volvió tanto individual como comunitaria a través de narrativas compartidas. ¿Has encontrado sanación al compartir tu historia con personas que entienden tu experiencia? Los centros de investigación establecieron laboratorios de historias para estudiar patrones sociales, donde se analizaban las historias recopiladas para identificar tendencias y necesidades comunitarias, y donde se desarrollaban programas basados en las historias reales de los ciudadanos. Las políticas públicas se basaron en experiencias vividas más que en teorías abstractas. Se crearon mapas de historias que mostraban cómo diferentes experiencias se distribuían geográficamente. Estos mapas ayudaban a identificar áreas que necesitaban atención o recursos específicos, y permitían diseñar intervenciones precisas basadas en necesidades reales documentadas. El gobierno se volvió más efectivo al basarse en datos narrativos auténticos. Los centros de formación laboral incorporaron historias de trabajadores exitosos en cada oficio. Los aprendices escuchaban no solo técnicas, sino las historias personales de maestros artesanos, y aprendían sobre los desafíos emocionales y personales de cada profesión. La formación profesional se volvió más completa al incluir aspectos humanos del trabajo. Se establecieron redes de mentorización donde trabajadores experimentados compartían sus historias. Jóvenes aprendices podían escuchar múltiples perspectivas sobre cada carrera posible y tomar decisiones más informadas sobre su futuro profesional y personal. El mundo laboral se humanizó a través del intercambio de experiencias. ¿Qué historia de tu experiencia laboral podría guiar a un joven profesional? Las escuelas desarrollaron currículos basados en pedagogía narrativa innovadora, donde cada materia se enseñaba a través de historias reales de descubrimiento. Los estudiantes aprendían matemáticas a través de historias de matemáticos famosos, y ciencias naturales a través de relatos de exploradores y científicos pioneros. La historia se enseñaba como una colección de historias personales interconectadas. En lugar de fechas y datos abstractos,
Los estudiantes conocían personas reales y entendían cómo las decisiones individuales habían moldeado el curso de la humanidad. El aprendizaje se volvió más memorable y significativo a través de conexiones narrativas. Los laboratorios científicos se convirtieron en espacios donde se contaban historias de experimentos. Cada investigación incluía la narrativa personal del científico que la había realizado, y se documentaban no solo resultados, sino las emociones y desafíos del proceso. La ciencia se humanizó y se volvió más accesible para el público general. Los museos rediseñaron sus exhibiciones para contar historias en lugar de mostrar objetos. Cada artefacto venía acompañado de las historias de las personas que lo habían usado, y se crearon experiencias inmersivas, donde los visitantes podían vivir las historias. Los museos se convirtieron en máquinas del tiempo narrativas que transportaban a otras épocas. ¿Qué objeto personal tuyo podría contar una historia interesante en un museo? Las bibliotecas se expandieron para incluir archivos de historias orales vivientes, donde las personas podían grabar sus historias para las generaciones futuras, y donde se preservaban no solo las palabras, sino las voces y emociones originales. Se crearon catálogos de historias organizados por temas, emociones y enseñanzas. Los investigadores del futuro tendrían acceso directo a las voces del presente y podrían entender no solo qué había pasado, sino cómo se había sentido vivirlo. Las bibliotecas se convirtieron en depósitos de experiencia humana auténtica, donde cada vida individual contribuía al conocimiento colectivo de la humanidad. Los programas de intercambio internacional se basaron en compartir historias culturales. Los visitantes extranjeros no solo conocían lugares, sino las historias de sus habitantes, y compartían sus propias historias culturales, creando puentes de entendimiento mutuo. El turismo se transformó en intercambio cultural genuino, basado en narrativas personales. Se establecieron embajadas de historias en otros reinos para mantener conexiones culturales, donde se preservaban y compartían las historias más representativas de cada cultura, y donde se facilitaba el intercambio continuo de experiencias entre diferentes pueblos. La diplomacia se basó en entendimiento mutuo, más que en intereses políticos exclusivamente. ¿Qué historia de tu cultura te gustaría compartir con personas de otras culturas? Los parques y espacios públicos incorporaron senderos de historias temáticos, donde los caminantes podían escuchar diferentes historias en cada punto del recorrido, y donde se combinaba ejercicio físico con enriquecimiento cultural y emocional. Los espacios verdes se convirtieron en bibliotecas al aire libre de experiencias humanas. Se instalaron bancos de historias donde las personas podían sentarse y compartir relatos. Cada banco tenía una placa que invitaba a contar historias sobre temas específicos, y se crearon tradiciones de encuentros regulares entre vecinos para intercambiar experiencia. Los espacios públicos fomentaron conexiones genuinas entre miembros de la comunidad. Las ceremonias de graduación se transformaron para incluir historias de crecimiento personal. En lugar de solo celebrar logros académicos, se reconocían historias de superación. Los graduados compartían los obstáculos que habían vencido durante sus estudios y inspiraban a las generaciones más jóvenes con sus relatos de perseverancia. Se establecieron tradiciones donde cada graduado plantaba un árbol con su historia, creando bosques de graduación que preservaban las historias de cada generación estudiantil, y donde los futuros estudiantes podían encontrar inspiración en experiencias pasadas. La educación se conectó con la naturaleza y con la continuidad generacional. ¿Qué historia de superación educativa te gustaría que inspirara a otros estudiantes? Los mercados financieros adoptaron principios de economía narrativa transparente y ética, donde cada inversión venía acompañada de la historia de su impacto social, y donde los inversores podían elegir proyectos basados en historias de transformación positiva. El dinero se dirigió hacia iniciativas que generaban historias de esperanza y progreso. Se establecieron bancos de historias que documentaban el impacto de cada préstamo, mostrando cómo el capital financiero se había transformado en capital social y humano, y celebrando las historias de emprendedores que habían cambiado sus comunidades. Las finanzas se humanizaron a través de conexiones narrativas con beneficiarios reales. Los sindicatos y organizaciones laborales adoptaron negociación basada en historias, donde trabajadores y empleadores compartían historias de sus experiencias laborales, y donde se buscaban soluciones que respetaran las necesidades humanas de ambas partes. Las relaciones laborales mejoraron dramáticamente cuando se basaron en comprensión mutua. Se crearon programas de historias cruzadas entre diferentes niveles organizacionales, donde gerentes y empleados intercambiaban roles temporalmente para entender perspectivas ajenas, y donde se documentaban estas experiencias para mejorar políticas laborales. El mundo del trabajo se humanizó a través del intercambio genuino de experiencias. ¿Qué historia laboral tuya podría ayudar a mejorar las condiciones de otros trabajadores? Si esta historia te tocó el corazón, compártela ahora para que más personas sientan el mismo impacto transformador. Porque como aprendió Nilo, una historia verdadera nunca muere realmente cuando se comparte generosamente. Se multiplica.
crece y se transforma en 1000 historias diferentes, pero igualmente poderosas y transformadoras. Y cada persona que la escucha se convierte en un nuevo guardián de la verdad, como la voz de Nilo que se multiplicó hasta convertirse en el coro de todo un pueblo. Tu voz también puede ser parte de ese coro que libera otras voces silenciadas.